Llegué a Guadalajara con una maleta llena de cazuelas y suéteres doblados, esperando ser útil. Sebastián acababa de operarse del hombro, y cuando me llamó para preguntarme si podía quedarme unas semanas para ayudar, dije que sí, sin dudarlo. No era la primera vez. A lo largo de los años había cubierto sus necesidades donde él dejaba huecos, colegiaturas atrasadas, problemas con el coche, rentas que nunca admitía que no podía pagar. Nunca llevé la cuenta. Solo aparecía. El trayecto desde el aeropuerto fue silencioso. Él estaba distraído con el celular vibrando en el portavasos. Alina no vino a recibirme, solo mandó un mensaje diciendo que andaría por ahí. Al llegar a la casa, una de 2 pisos con persianas desgastadas, sentí ese viejo dolor en el pecho, una mezcla de orgullo y preocupación. Sebastián siempre quiso demostrar que podía construir algo propio. Yo siempre quise que supiera que no tenía que hacerlo solo. Adentro el aire olía a antiséptico y comida para llevar. Emiliano, mi nieto, asomó desde atrás del sofá y me saludó con media sonrisa. Le devolví el gesto consciente de lo pequeña que se había vuelto mi bienvenida. «Voy por tu maleta», dijo Sebastián, levantándola torpemente con el brazo bueno. «Estarás en el estudio», parpadeé. «No me quedo en la recámara de visitas», dudó rascándose la nuca. «No, Alina está usando esa para sus cosas de trabajo. Tiene su teclado y sus materiales ahí. No los podía mover». Sebastián soltó una risa corta, de esas que usa para sonar razonable. «Es solo por unas semanas. Siempre decías que un poco de incomodidad forja el carácter. Además te mantendrá con los pies en la tierra. Humilde». Me estaba citando palabras que usé cuando se raspaba las rodillas en la banqueta o perdía un partido de fútbol en la secundaria. Ahora sonaban distintas, como si las hubiera sacado de contexto para lanzarlas de vuelta. Asentí una vez y lo seguí por el pasillo. El estudio olía levemente a perro. Habían desenrollado una esterilla de yoga junto a una manta doblada y una almohada lumpy. «Es tranquilo aquí», dijo, señalando una ventana pequeña que daba a una cerca. «Claro», murmuré. Extendí mis cosas despacio, escuchando las risas apagadas que venían de arriba. La voz de Alina se filtraba junto con los pasos rápidos de Emiliano. Nadie bajó a darme las buenas noches. La esterilla crujió bajo mi peso al acostarme. Mi cadera protestó casi de inmediato, pero no dije nada. Miré el techo, siguiendo las aspas del ventilador en la penumbra. Hubo un tiempo en que Sebastián se metía a mi cama durante las tormentas demasiado asustado para dormir solo. Ahora yo dormía en el suelo mientras las plantas de su novia ocupaban la recámara de visitas. Me cubrí con la manta y cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Escuché el lavavajillas encenderse, un armario cerrarse de golpe, alguien riendo con un video. Me quedé inmóvil. Pasada la medianoche me giré de lado haciendo una mueca cuando mi hombro chocó contra el suelo duro. Susurré para mí misma, no en voz alta, sino en ese lugar profundo donde las palabras se convierten en resolución. «Es temporal. Ayúdalo a recuperarse. No te quejes». Pero incluso mientras lo repetía, algo en mí empezó a cambiar. Un giro lento apagado. No era enojo. Todavía no. Algo más callado, más pesado. Por la mañana ya estaba despierta antes de que la casa cobrara vida. Doblé la manta, apilé la almohada y me puse los zapatos sin hacer ruido. El aire olía a café recalentado y expectativas. Acomodé el borde de la esterilla antes de salir al pasillo, pasando por la puerta que él había cerrado sin llave. La lista del súper estaba pegada al refri, escrita con la letra cuadrada y ordenada de Alina: leche, de almendra orgánica, harina de avena, aceite de aguacate, muslos de pollo, pero solo de libre pastoreo. Tomé una foto con mi celular de tapa y caminé al mercado con una bolsa de tela y la cabeza llena de tensiones. Nadie se ofreció a llevarme. Sebastián dijo que necesitaba una siesta. Alina estaba en una fecha límite. No discutí. Solo caminé. Cuando regresé, mi espalda estaba húmeda de sudor y el pollo ya empezaba a sudar a través del empaque. Coloqué todo en la encimera por categorías: carnes, verduras, despensa, y comencé a preparar la cena sin que me lo pidieran. Camotes asados, pollo con hierbas y limón, ejotes salteados con ajo. Se lo había preparado a Sebastián cientos de veces cuando era pequeño.
Era el tipo de comida que no busca impresionar, solo nutrir. Alina entró a la mitad, con una bata tipo kimono y un vaso de licuado en la mano. Se apoyó en la encimera. ¿Usaste sal? Sí. Arrugó la nariz. Sebastián está intentando reducirla. Su presión arterial ha estado rara. No puse mucha, dije, manteniendo las manos ocupadas en el fregadero. Solo... La próxima tal vez manténlo simple. Asentí sin mirarla. Ella se fue sin esperar respuesta. Esa noche Sebastián no se quedó a cenar. Llegó tarde, tiró las llaves ruidosamente en la mesa de la entrada y dijo que ya había comido. Guardé las sobras y las etiqueté con cuidado, la fecha, el contenido, instrucciones para recalentar. Por la mañana los recipientes seguían ahí, sin abrir. Volví a limpiar la cocina. Día tras día el ritmo se repetía. Compraba, cocina. Limpiaba encimeras que nadie agradecía. Lavaba la tina, doblaba los calcetines diminutos de Emiliano, ponía el lavavajillas y lo vaciaba antes de que alguien notara que estaba lleno. Una tarde estaba inclinada sobre el lavavajillas cuando escuché la voz de Sebastián desde el patio. Ella tiene buenas intenciones, decía un poco demasiado alto, pero siempre ha estado consentida. Me quedé helada. Los cubiertos en mi mano cayeron de vuelta al compartimento. Alina rió. Digo, es dulce, pero no funciona bien sin estructura. Sí, coincidió Sebastián. Necesita sentirse útil. Esto probablemente le hace bien. Consentida. Esa palabra se hundió en mi pecho y abrió una grieta en algo que no sabía que aún necesitaba defender. Pensé en mi viejo Chevy traqueteando en tormentas de nieve para llegar a mi turno nocturno en la biblioteca. En los cheques de renta que envié durante su segundo año de universidad, cuando su compañero de cuarto se fue sin pagar. En la vez que vendí mi anillo de compromiso para ayudarlo a pagar un curso de programación que abandonó 2 semanas después. No me sentía consentida entonces. Tomé el último tenedor despacio y cerré el lavavajillas con el empujón más silencioso que pude. Mis manos estaban más frías de lo que deberían y el agua de enjuague aún se aferraba a mis muñecas. Más tarde, Alina me pidió que ayudara a Emiliano con su tarea de matemáticas. Me senté junto a él en el sofá explicando fracciones mientras ella deslizaba el dedo por su celular, corrigiendo de vez en cuando cómo decía algo. Después de que Emiliano se fue a dormir, Sebastián bajó frotándose los ojos. Gracias por ayudar, ma. No preguntó cómo había sido mi día. No notó la cena que había preparado de nuevo y cubierto con aluminio. Solo pasó de largo, tomó una barra de proteína de la despensa y subió. Me quedé en el borde de la cocina sola, mirando la lista aún pegada al refri. A la mañana siguiente borré una cosa de la lista, solo una, y luego añadí algo más. Señora Celeste, ¿me das más jarabe, Emiliano? Levantó la vista de sus hot cakes con las mejillas pegajosas y la voz dulce y directa. Parpadeé. Abue, corregí suavemente sirviéndole el jarabe. Antes de que pudiera decir más, Alina apareció detrás de él con su taza de café. Le hemos estado diciendo, señora Celeste, dijo, tocando ligeramente el hombro de Emiliano. Es cortés. Emiliano no levantó la vista. Solo siguió comiendo. No discutí. Llevé mi plato al fregadero y dejé correr el agua en círculos lentos, fingiendo que mi corazón no hacía ruido. Esa tarde saqué mi ropa del cesto que Sebastián había dejado en el porche. El cielo se había abierto durante el almuerzo y ahora todo olía a moho y lluvia citadina. Mi camisón se pegaba a sí mismo en un nudo triste. Un calcetín se adhería al mimbre como una hoja marchita. Llevé el montón al estudio y lo extendí sobre una silla plegable. La toalla que había traído seguía húmeda desde mi última ducha. El toallero de arriba estaba lleno, dijo Alina, señalando vagamente un trío de toallas lujosas con monogramas que no me invitaron a tocar. Cuando fui a lavarme los dientes, mi cepillo no estaba en el vaso del lavabo. Revisé el gabinete, nada. Luego miré debajo del fregadero detrás de una caja de esponjas de repuesto. Ahí estaba tirado de lado, húmedo y con motas de polvo. No pregunté quién lo movió. Solo lo enjuagué con agua caliente por mucho tiempo y me dije que eso era suficiente. Esa noche doblé los pijamas de Emiliano después de que Alina los dejara en la secadora.
Limpié la encimera. Saqué la basura. Le mandé un mensaje a Sebastián para recordarle su cita de seguimiento con el ortopedista. Respondió con un pulgar arriba. Después de la cena me senté en el porche trasero y vi el sol hundirse detrás de la cerca. Nadie salió a acompañarme. Escuché el televisor apagado desde adentro, la risa de una comedia resonando como si se burlara de algo que no podía nombrar. Estaba desvaneciéndome en pedazos. No de golpe, solo lo suficiente cada día como para que incluso yo casi no lo notara. A la mañana siguiente, Alina me preguntó si podía dejar un paquete para ella de camino al mercado. Está a unas calles, dijo, atándose la bata en la cintura. Me ahorraría un viaje. Tomé la caja y asentí. No dijo gracias. Cuando regresé, Emiliano estaba en la sala jugando un videojuego. Me senté a su lado, le pregunté por la escuela, por los libros nuevos que le gustaban. No apartó la vista de la pantalla. Alina dice que no debo interrumpir a los adultos cuando trabajan, murmuró. Pero tú no estás trabajando, ¿verdad? Sonreí con fuerza. No en estos días. Más tarde me quedé en la puerta de la recámara de visitas mientras no había nadie en casa. Estaba llena con el aro de luz de Alina espuma insonorizante en las paredes, su agenda brillante, abierta en una página etiquetada calendario de contenido. Mis libros habrían quedado bien en el estante, pero ahora el estante sostenía cristales pastel y un letrero de cerámica que decía vibra alto. Cerré la puerta con cuidado. Esa noche después de la cena, Sebastián mencionó que un primo vendría de visita el fin de semana. Tal vez necesitemos el estudio por 1 o 2 noches, dijo sin mirarme. No me inmuté. Haré espacio. Salí a caminar por la colonia después de eso. Las banquetas estaban agrietadas, llenas de dibujos con gis y triciclos. Me detuve frente a la casa de al lado, persianas desgastadas, arbustos crecidos, un letrero desvaído de se vende inclinado en el jardín. La luz del porche parpadeó una vez, luego se mantuvo firme. Regresé de la oficina de correos y encontré 2 bolsas de basura negras junto a la puerta del estudio. Una estaba entreabierta, mi suéter rojo colgaba del borde estirado en el cuello como si lo hubieran arrancado de un gancho. No me moví de inmediato. Solo me quedé mirando el plástico medio esperando que fuera un error. Pero ya podía oler el detergente de lavanda que usaba, no el cítrico que prefería Alina. Mis cosas, sin nota, sin explicación. Me arrodillé despacio y desaté la bolsa. Adentro estaban mis jeans doblados, mi bata, la cajita de mimbre, donde guardaba mis lentes de lectura. Todo empaquetado sin cuidado, como si ya me hubiera ido. Llevé las bolsas al estudio y me senté junto a ellas por mucho tiempo. El silencio en la habitación se sentía hinchado, como si hubiera absorbido todo lo que no había dicho en semanas. Más tarde, después de que Sebastián y Alina salieran a tomar algo con amigos y Emiliano estuviera dormido, abrí mi laptop. Pensé en buscar recetas, algo que pudiera hacer al día siguiente. Algo fácil, reconfortante. En cambio apareció un video en mi pantalla. La cara de Alina, brillante, maquillada, actuando. El estudio estaba detrás de ella. Estaba parada justo donde doblaba la ropa casi todas las noches. Mi colcha vieja era visible en el brazo del futón. Miré de cerca. En la esquina de la pantalla borrosa y ligeramente fuera de foco estaba yo, doblando las camisetas pequeñas de Emiliano. De espaldas, mi rostro nunca visible. Subí el volumen. Cuando construyes tu propia vida, decía Alina a la cámara, tú pones las reglas. Los límites importan. Algunas personas no lo entienden, pero esta es nuestra casa, nuestra energía. El pie de video decía, nuestra casa, nuestras reglas. Algunos no lo captan. Miré la pantalla por mucho tiempo. No lloré. No dejé un comentario. No le mandé un mensaje a Sebastián. Ni siquiera cerré la pestaña. Solo me levanté, salí y me senté en los escalones del porche. El aire nocturno presionaba mi piel como algo honesto. Por fin, las estrellas arriba no se preocupaban por quién era o dónde me sentaba. Brillaban de todos modos. Un coche pasó lentamente por la calle, los faros rebotando en los vidrios. La casa de al lado, aún oscura, aún vacía, parecía inclinarse ligeramente hacia mí,
como si tuviera algo que decir. Antes pensaba que el amor estaba hecho de declaraciones. Discursos grandes, brazos abiertos, la puerta siempre sin llave. Pero tal vez también estaba en el irse, en el reconocimiento silencioso de que una puerta cerrada demasiadas veces ya no necesitaba que tocaran. Volví adentro. El control de videojuegos de Emiliano seguía en el sofá. Uno de sus calcetines estaba cerca de la isla de la cocina. Lo recogí, alicé la tela y lo puse en las escaleras para que lo encontrara por la mañana. Luego fui al estudio, abrí el closet y comencé a empacar mis cosas. No en bolsas de basura, en mi maleta. No todo, solo lo suficiente. El resto podía esperar. A la mañana siguiente, Alina bajó tarareando, sorbiendo uno de sus licuados interminables. Me miró parada junto a la ventana delantera y dijo: ¿Estás bien? ¿Te ves callada? Estoy bien, respondí, solo disfrutando la luz. No preguntó más. Esperé a que se fuera para hacerme el desayuno. Un huevo, 2 rebanadas de pan tostado, té infusionado exactamente 3 minutos. Me senté en la mesa de la cocina mirando al patio trasero. El letrero de "Se vende" del vecino seguía torcido. Seguía ahí. Esa tarde saqué la basura. La coloqué con cuidado en la banqueta. Caminé 3 casas más allá hasta el café con el toldo azul y me compré un café que no necesitaba. Me senté afuera. Vi cómo se movía la colonia. Y cuando regresé me detuve frente a la cerca entre las 2 casas. Incliné la cabeza hacia el terreno vacío de al lado y sonreí solo una vez, como alguien que por fin escucha una idea que había estado susurrando todo el tiempo. A la mañana siguiente salí de la casa antes de que alguien se moviera. No llevé mi celular, solo mi bolsa de tela vieja y un puñado de recibos arrugados que había querido ordenar. Necesitaba el sonido de la grava bajo mis zapatos y la frescura del aire que aún no estaba lleno de juicios. Al doblar la esquina pasando los arbustos que Alina nunca regaba, aminoré el paso frente a la casa de al lado. Era más pequeña que la de Sebastián, más desgastada. El revestimiento azul cielo se había desvaído hacia gris, las persianas colgaban en ángulos extraños. El letrero de "Se vende" se inclinaba como si se hubiera rendido a medias. El césped estaba seco y alto en parches, el porche un poco hundido en el centro. Pero los cimientos estaban ahí, líneas sólidas, ventanas cuadradas, un encanto silencioso. Me acerqué echando un vistazo por la reja de hierro del patio lateral. Una ardilla corrió junto a una maceta volcada. El patio trasero estaba descuidado, pero privado. La cerca era alta, envolviéndolo en silencio. Exhalé. ¿Le echaste el ojo a ese lugar?, dijo una voz desde el otro lado de la calle. Me giré. El señor Rubio estaba cerca de su buzón con un cardigan sobre una camiseta arrugada, un calcetín más alto que el otro. Lo recordaba vagamente del cumpleaños de Emiliano el otoño pasado. Trajo pastelillos de limón y se quedó exactamente 13 minutos. Solo estoy caminando, dije con un leve saludo. Se acercó de todos modos. Ha estado vacía un tiempo, dijo señalando la casa. El último dueño quiso rentarla, pero nadie se quedó. Decían que había avispas en el ático. A mí nunca me molestaron. Sonreí sin poder evitarlo. La primera sonrisa real en días. Las avispas no me asustan, dije. Arqueó una ceja. Entonces eres más valiente que la mayoría. Es un buen terreno. El patio recibe sol por la mañana. Un poco de pendiente atrás, pero nada que una pala no arregle. Miré de nuevo al porche, pintura descascarada, un escalón torcido y una puerta ligeramente entreabierta. ¿Sabes quién la está vendiendo de Yanira algo? Nueva en la ciudad. Tiene buena cabeza para los números según dicen. Gracias, dije, guardando eso en mi mente. Regresó al otro lado de la calle, pero se detuvo. ¿Estás pensando en mudarte?, dudé. Luego asentí. Tal vez. El señor Rubio se encogió de hombros como si el mundo hubiera ofrecido cosas más extrañas. Bueno, dijo, cada casa encuentra a su persona. Algunas solo tardan más. Eso se quedó conmigo. Me quedé unos minutos más después de que se fue. El sol comenzaba a calentar la parte superior de la cerca. Un pájaro, tal vez un censontle, saltaba por la canaleta. La casa no me llamó.
Eso habría sido demasiado dramático, pero tampoco me rechazó. Y últimamente eso era suficiente. Cuando regresé a la casa de Sebastián, la puerta principal estaba sin llave. Alina estaba arriba grabando algo, su voz flotando en tonos exageradamente alegres, y Sebastián no estaba a la vista. Me hice un café y lo llevé al porche. Me senté con ambas manos alrededor de la taza, las piernas cruzadas en los tobillos. No bebí. Miré hacia la cerca entre nosotros y la casa de al lado. Desde ese ángulo podía ver la esquina trasera del tejado y el borde de lo que solía ser un parterre. Los tallos secos se curvaban hacia adentro como esperando a que alguien lo intentara de nuevo. Adentro Emiliano gritó algo desde la sala seguido por el choque de algo plástico. Nadie respondió. Me levanté, dejé mi taza a medio llenar y caminé al pasillo. En el estudio mi maleta estaba cerrada. Mi almohada apoyada contra la pared como si perteneciera ahí. Me quedé en la puerta pensando en lo que dijo el señor Rubio. Cada casa encuentra a su persona. Algunas solo tardan más. Abrí mi laptop y comencé a buscar el nombre de Deyanira. La tabla crujió bajo mi omóplato mientras me movía buscando un lugar más suave en la misma franja de madera dura donde había dormido casi 3 semanas. Presioné mi palma contra la esterilla fina como papel y miré al techo. Había una marca en la pintura con forma de lago Chapala. Había contado sus líneas tantas veces que podría dibujarla de memoria. Cerré los ojos y me dejé retroceder. Hubo un tiempo en que el sueño llegaba fácil, cuando mi cama era solo un colchón en el suelo de un departamento de una recámara, con una ventana que traqueteaba con el viento invernal. Sebastián tenía 6 años entonces. Su padre se había ido el verano anterior llevándose nada más que la camioneta azul y su guitarra, diciendo que necesitaba espacio para pensar. Nunca regresó, pero yo nunca dejé de llenar los huecos. Trabajaba el turno matutino en la biblioteca de la escuela y daba clases particulares 3 noches a la semana. Los viernes traía a casa ejemplares viejos de National Geographic y un carrito de biblioteca lleno de libros que pensé que a Sebastián le gustarían: guías de astronomía, libros sobre cuevas submarinas, cualquier cosa con diagramas. Él se sentaba con las piernas cruzadas en la alfombra mientras yo leía en voz alta, siguiendo las palabras con mi dedo, aunque ya conocía la mayoría. Nuestro departamento estaba lleno de muebles de segunda mano y tazas desportilladas, pero lo hice sentir como un reino. Colgué estrellas de papel del techo. Le dejé pintar constelaciones en la pared con pintura fosforescente. Hacíamos roles de canela desde cero cada Navidad, incluso cuando el horno no calentaba parejo. Le enseñé a doblar la ropa como si fuera un juego, a escribir notas de agradecimiento con pluma, no con lápiz. Le enseñé que el silencio no significaba ser pequeño. Y ahora aquí estaba acostada en otra habitación que no era mía, bajo un techo que no pinté junto a paredes que no me daban la bienvenida. La tabla crujió de nuevo cuando me giré de lado. En aquel entonces Sebastián se metía a mi cama, después de pesadillas, aferrado a una manta de felpa gastada y susurrando: solo hasta que me duerma. Siempre se dormía rápido. Yo nunca lo hacía. Cuando tenía 10 años trajo a casa un dibujo de la clase de arte, figuras de palitos, bajo una casa etiquetada Nosotros. No había papá en el dibujo, solo yo con un libro y él con un telescopio. Guardé ese dibujo en una caja con todos los demás. Primeros poemas, listones de concursos de ortografía, una flor seca que recogió para mí en una caminata de regreso de la parada del autobús. Me pregunté si siquiera recuerda esa caja. Me moví de nuevo escuchando cómo los viejos huesos de la casa hablaban bajo mí. No les agradaba. No como antes me agradaban a mí. Era una invitada en un hogar que ayudé a hacer posible. Había pagado su renta más de una vez, lo saqué de deudas que nunca reconoció y lo sostuve a través de 1000 decepciones silenciosas por las que nunca se disculpó. Pero no pedí que me pagaran, pedí amabilidad. Eso era todo. Y aún así, aquí estaba metida entre el borde del cuarto de lavado y una pared donde Alina colgó un cuadro con una frase sobre energía positiva. Miré esa frase ahora. Protege tu paz a cualquier costo.
Me pregunté si la paz real alguna vez necesitaba tanta explicación. Por la mañana Alina me dijo que se irían a un retiro de parejas ese fin de semana. Emiliano se quedaría con su hermana. Me preguntó si podía cuidar al perro. Asentí. Las palabras ya no necesitaban traducción. Esa tarde encontré una libreta en el cajón de la cocina de las que tienen listas de súper preimpresas. La volteé y comencé a anotar números, lo que tenía en ahorros, lo que podía liquidar de viejos certificados, cuánto podría costar una casa pequeña si renunciaba a los lujos. Luego escribí una palabra en la parte superior de la página, al lado. Solo 2 palabras. Pero pesaban más que cualquier discurso que pudiera haber dado. Doblé la nota y la guardé en mi bolso. La tabla crujió cuando me levanté. Más tarde esa noche llamé al número que Deyanira había puesto en un volante clavado en el buzón. Contestó al segundo timbre. Encontré el iPad de Sebastián bajo un montón de correos sin abrir y un menú de comida para llevar. Había estado buscando una receta que guardé hace meses, algo sencillo que le gustara a Emiliano. Mi celular se había quedado sin batería y el iPad estaba ahí desbloqueado con la pantalla ya encendida. Me dije que sería rápido. El navegador abrió un blog de diseño, pero detrás había una app de mensajería que no reconocí. No quise mirar. Pero el último hilo estaba abierto y mi nombre fue lo primero que vi. Sebastián. Cuando se vaya podemos convertir el estudio en recámara de visitas otra vez. Tal vez rentarla. Miré las palabras por mucho tiempo, esperando que cambiaran a algo menos calculado. Alina respondió casi de inmediato. Es demasiado blanda para irse. Y luego, un segundo después, se quedará mientras la dejemos. Así es ella. Seguí desplazando. Había más. Bromas sobre mi hora de dormir. Comentarios sobre cómo rondaba. Hasta un meme de una mujer victoriana apretando perlas etiquetado como mi mamá cuando le pedimos que haga tareas. No estaba enojada. No de inmediato. Era algo más callado, más pesado. Como si mi estómago se hubiera desplomado y todo lo que quedaba era aire y el eco de lo que no había dicho. Cerré la pestaña despacio. Cerré el iPad. Por un momento me quedé perfectamente inmóvil, la cocina girando no por movimiento sino por significado. La tetera silbaba suavemente en la estufa olvidada por demasiado tiempo. Giré la perilla, sin pensar vertí el agua en una taza que ya no quería. Me senté en la mesa y miré el vapor subir. Mi reflejo se veía extraño en la ventana, un borrón de alguien intentando parecer bien. Blanda. Eso pensaban que era. Recordé cargando a Sebastián en brazos después de que se torciera el tobillo en un día de campo. La forma en que se apoyaba en mí, confiando en que podía sostener todo su peso. Recordé cuando me llamó desde la universidad a las 3 de la madrugada, susurrando entre lágrimas tras su primera gran decepción amorosa. Me quedé al teléfono hasta que salió el sol. Recordé diciendo sí cada vez que me necesitaba y quedándome callada cada vez que no lo hacía. Si eso era ser blanda, tal vez tenía más fuerza de la que ellos sabían. Me levanté y enjuagué el té intacto en el fregadero. A la mañana siguiente hice todo como siempre. Preparé el desayuno, paseé al perro. Doblé la ropa con bordes impecables. Alina bajó con su bata de seda y dijo un rápido «buenos días». Asentí. «Buenos días». Abrió el refri, frunció el ceño. Se nos acabó la leche de avena. No dije nada. En cambio salí por la puerta principal, caminé por la banqueta pasando la cerca torcida, con un solo pensamiento, dando vueltas en mi pecho. Es demasiado blanda para irse. Caminé 3 calles más antes de sacar mi celular y abrir la app del banco. Moví 3,000 pesos de ahorros a la cuenta separada que había creado la semana anterior, la que etiqueté al lado. Esa noche saqué una maleta del fondo del closet y la puse en la cama. No empacé, todavía no, pero la abrí y coloqué una camisa adentro, solo una. La cerré a medias y dejé el resto vacío, como una promesa que aún no había dicho en voz alta. Al día siguiente conocí a Deyanira en el porche de la Casa Azul. Llevaba gafas de sol y una tablilla. Sus uñas eran rojas y su tono era directo. «No pierdes tiempo», dijo con un leve asentimiento.
Eso me gusta. Miré la casa luego a ella. Nadie más lo está haciendo. Esa noche, después de que Deyanira me dio el paquete de información y me dijo que lo pensara, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y una libreta amarilla. La casa estaba en silencio. Alina había ido a yoga. Sebastián estaba arriba poniéndose hielo en el hombro y Emiliano estaba en una pijamada. Abrí la carpeta que no había tocado en años. Adentro había estados de cuenta viejos, una copia de una póliza de seguro de vida que nunca necesitó cobrarse y el certificado de depósito que heredé de mi tía Ruth hace 5 años. No era mucho, 9,000 pesos con una nota que decía, úsalo para algo egoísta. Nunca supe cómo. Hice una lista. Ahorros, 4,200 pesos, certificado de tía Ruth, 9,000 pesos, ingresos mensuales por corrección de textos. Promedio, 6,000 pesos, fondo de emergencias, 2,500 pesos, pensión de maestra intacta, dejarla. Me recargué en la silla. Tomé aire. Los números no eran impresionantes, pero eran reales. Eran míos. No le pedí a nadie que me los diera. Nadie podía quitármelos. Abrí la app del banco y creé una cuenta nueva. Cuando pidió un nombre lo escribí despacio al lado. Luego transferí 1,000 pesos, no de una vez, en pedazos pequeños, como practicando el movimiento. 100 pesos, 200, 50 pesos, 50 pesos, 600 pesos. Vi el saldo crecer, no en algo grande, pero en algo afilado y callado. Una línea, un límite, un comienzo. Miré la pantalla hasta que se apagó por inactividad y la luz se desvaneció. Más tarde hice té. Me senté en el porche y escuché el rociador de alguien regando el césped. El aroma del jazmín llegaba desde el seto de un vecino, y por un momento sentí que no le pertenecía a nadie. Y eso no me asustó, me estabilizó. Entré y doblé toallas como siempre. Sebastián pasó por la cocina y murmuró, «Oye, gracias por la cena del otro día». Se me olvidó decirlo. Sonreí suavemente. «¿Claro?» No notó la libreta guardada bajo el brazo de la silla. O si lo hizo, no preguntó. Eso estaba bien. Lavé mi taza y la sequé con cuidado. La puse en el lugar exacto donde la encontré hace 3 semanas. A la mañana siguiente, di una larga caminata antes del amanecer. Pasé por la panadería de la esquina, luego regresé hacia la casa que ahora pensaba como una respuesta, no una pregunta. El porche seguía hundido. Las persianas seguían inclinadas, pero ahora lo veía diferente. Veía espacio. Regresé a la casa de Sebastián y entré mientras Alina bajaba las escaleras en leggings y una mascarilla facial. Se detuvo en el último escalón. «Otra vez saliste a caminar». Solo necesitaba aire. Inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos, escaneándome como intentando leer una línea que no había pronunciado. Luego asintió y pasó junto a mí hacia la cocina. Fui al estudio, saqué la maleta que había escondido bajo la cama. La abrí de nuevo. Esta vez añadí más. Un libro que amaba. Un suéter que nunca usé aquí porque me hacía sentir demasiado visible. Una foto de Sebastián de pequeño, tomada una mañana de verano cuando sus rizos eran salvajes, y me miraba como si yo sostuviera todo el cielo. La cerré. Coloqué la maleta en la esquina. Luego regresé a la cocina como si nada hubiera cambiado. Deyanira me encontró frente a la casa con una tablilla y gafas de sol en la cabeza, una mano en la cadera, como si hubiera estado evaluando la casa desde el amanecer. Sus uñas eran de un rojo audaz, sin disculpas. El tipo de color que no había usado desde mis 30s. «Llegaste temprano», dijo pasando una página en su tablilla. «No duermo hasta tarde», respondí. Sonrió sin suavizarse. «Bien. Esta casa necesita a alguien que llegue a tiempo. Caminamos por el perímetro primero». El césped estaba seco y amarillo, salpicado de dientes de león. Un único carillón de viento tintineaba contra un gancho oxidado cerca de la baranda del porche. El revestimiento se descascaraba como corteza vieja. «El tejado está sólido», dijo. «Los cimientos son honestos. Querrás cambiar el escalón de la entrada y probablemente todo lo de adentro que no respire». Asentí. «No le tengo miedo al trabajo». Arqueó una ceja.
¿Piensas remodelarla para venderla? No. Vivir en ella. Eso la detuvo. Me miró de nuevo, esta vez con más cuidado. Sola asentí. Deyanira no se inmutó. Bien. Casas como esta no se llevan bien con los compromisos. Adentro olía a polvo y pino seco. El aire estaba quieto, como si nadie hubiera abierto una ventana en meses. Los pisos estaban rayados. El papel tapiz se levantaba en las costuras, pero lo vi la forma en que la luz se filtraba por la ventana del este. La forma de la cocina, que podía ser algo más. La esquina cerca de la puerta trasera, que pedía una banca y una fila de zapatos ordenados debajo. Está rústica, dijo mientras pasábamos de habitación en habitación, pero tiene cimientos. Pasé la mano por el marco de la puerta siguiendo una vieja marca en la pintura. Yo también. Me miró luego, guardó sus gafas en el bolso. Bueno, pues dijo, hablemos de números. Nos sentamos en los escalones traseros con su tableta en la rodilla. Me explicó comparativas inspecciones y opciones que no pretendí entender del todo. Hice preguntas. Ella respondió como alguien que no espera ser cuestionada y aprecia cuando lo es. Le dije que no necesitaba hipoteca, que pagaría con una combinación de ahorros y una herencia vieja. Asintió una vez, como sellando algo tácito entre nosotras. No es solo una casa para ti, ¿verdad?, preguntó. No dije, es distancia. No insistió, solo me dio un bolígrafo. Puedes tomarte tiempo para pensar, añadió. Ya lo hice. Firmamos los papeles preliminares ahí en los escalones. Cuando me levanté, el aire se sentía diferente. No más ligero, pero más claro, como si hubiera salido de la historia de alguien más y regresado a la mía. Mientras caminábamos de regreso al frente, se detuvo junto al letrero inclinado de Se Vende. ¿Quieres que lo quite?, preguntó. Aún no, dije. Déjalo un poco más. Me gusta saber que aún se ve. Regresé a la casa de Sebastián por la reja lateral. Nadie me vio entrar. Dejé la carpeta dentro de mi maleta bajo el suéter que había empacado el día anterior. En la cena, Alina mencionó un fin de semana en un spa que estaba planeando. Sebastián preguntó si podía cuidar al perro de nuevo. Dije que sí. No notaron la diferencia en mi voz. O si lo hicieron, lo atribuyeron al cansancio. Pero esa noche no dormí en el suelo. Me acurruqué en el futón y apoyé la mano en la foto que había puesto a mi lado. Por la mañana llamaría a Deyanira para programar la inspección. Y tal vez después caminaría por las habitaciones de nuevo, esta vez descalza, en silencio y sin miedo. No le dije a nadie el día que recibí las llaves, ni a Sebastián, ni a Alina, ni siquiera a Lorena, mi amiga más antigua de Querétaro, que aún me manda calcetines navideños cada diciembre, y asumía que nunca dejaría el pueblo donde criamos a nuestros hijos. Quise que esta cosa fuera solo mía, silenciosa, sólida, sin celebrar. Caminé por la puerta principal de la Casa Azul, con un trapeador, un cubo y una caja de herramientas de segunda mano que compré en una venta de garage. El porche crujió bajo mis pies al cruzar el umbral y no me inmuté. El aire era mohoso, de esos que se pegan a las esquinas viejas, pero olía a permiso. Durante 2 semanas limpié por las mañanas y regresé a la casa de Sebastián antes del atardecer. Tallé los soclos, parchaba drywall y pasé 2 tardes completas raspando pintura de una ventana olvidada hasta que la luz finalmente entró, como si recordara cómo. Pinté la sala de un índigo profundo, el tipo de color que nadie en la casa de Sebastián elegiría nunca. Demasiado audaz, demasiado opinado, pero cuando el sol lo tocaba justo parecía terciopelo en el que podías caminar. Planté lavanda bajo la ventana frontal, toda una fila. El aroma se adhería a mis manos mucho después de enjuagar la tierra debajo mis uñas. El señor Rubio pasó mientras cavaba y me dio un lento asentimiento. No hizo preguntas, solo dijo, «Te queda bien». Adentro trabajé con bocetos rústicos. Mi plano no era un borrador de contratista, era una libreta con flechas, manchas de café y palabras como «librero aquí» y «silla con peso». No quería algo moderno o reluciente. Quería arraigo. Quería esquinas que me sostuvieran sin explicación. Cada noche regresaba a la casa de Sebastián en silencio. Seguía sacando la basura.
Seguía preparando la cena, pero comencé a empacar una cosa cada día nada dramático. Solo un libro, una fotografía, un suéter doblado con tanto cuidado que parecía intacto. Nadie lo notó. Por las noches me escapaba a la casa por 1 hora, solo para sentarme. A veces llevaba té y lo tomaba en el suelo de lo que pronto sería mi recámara. El piso se inclinaba ligeramente cerca del closet, pero no me importaba. Se sentía vivido, como si entendiera cómo sostener el desequilibrio sin caerse. Colgué carillones cerca de la puerta trasera, suaves que sonaban como una pregunta que no necesitaba respuesta. Un día llevé una caja etiquetada cocina, guardar. Adentro solo había 6 cosas: un sartén de hierro, fundido, la taza de té de mi madre, una cuchara de madera que tenía desde que Sebastián era pequeño, 3 servilletas de lino. Las coloqué con cuidado en los estantes vacíos y cerré las puertas del gabinete como sellando una oración. A la mañana siguiente, pasé a Sebastián en el pasillo mientras se quitaba migajas de la camisa. Murmuró algo sobre una reunión. Sonreí y pregunté si quería que cocinara esa noche. Dijo que sí, pero no levantó la vista. En la despensa saqué un frasco de canela que compré yo y lo guardé en mi bolso. De regreso en la casa azul, me paré en la cocina con él en las manos y sentí algo cambiar. No era la especia. Era el hecho de que ya no le debía ese frasco a nadie. Lo puse suavemente en la encimera, centrado como un punto final. Esa tarde imprimí un calendario pequeño y lo pegué en la pared. En el cuadro del viernes escribí 2 palabras: mudarme silenciosamente. Y debajo, en letras más pequeñas, luego comenzar. La idea llegó mientras estaba sentada en la barra de ese café de esquina con taburetes de vinil agrietado y el café más lento del mundo. Había ido ahí a escribir notas de agradecimiento para mí misma, pequeños recordatorios en el reverso de recibos, listas de súper, cualquier cosa que pudiera doblar y llevar. Pero ese día mi pluma encontró una servilleta. Comencé con un rectángulo, luego un cuadrado más pequeño dentro. Añadí una línea en el medio, algunos puntos para los bordes de los azulejos y un borde curvo en un lado. Luego, dibujé una silla de descanso junto a él y escribí una palabra debajo del boceto mía. No se trataba de nadar, ni siquiera del agua. Se trataba de estar en mi propio terreno y ver algo que construí brillar bajo el sol. Se trataba de tener algo que ellos pudieran ver pero no tocar. Llevé la servilleta a casa y la pegué en la pared, sobre el contacto vacío donde planeaba colgar estantes. Luego hice una hoja de cálculo. Una de verdad, con pestañas, fórmulas y códigos de colores. Coticé vinil, azulejos, tarimas, contratistas, permisos. Llamé a 3 empresas para pedir presupuestos y hice las mismas preguntas 2 veces para ver quién respondía deprisa. Vi videos de YouTube sobre albercas elevadas versus empotradas. Comparé calendarios de mantenimiento, tipos de filtros y disclaimers de garantías. Dejé de comprar arándanos. Cambié a toallas de papel genéricas. Cociné cada comida desde cero, incluso cuando estaba demasiado cansada para masticar. Cuando llegó mi cumpleaños, Sebastián ofreció pedir pizza. ¿Te gusta la de verduras?, dijo deslizando el dedo por la app como si eligiera entre pendientes. Estoy bien, respondí. No tengo hambre esta noche. En cambio, manejé a la casa azul, abrí la puerta y me senté en el suelo comiendo pan tostado con miel mientras escuchaba el sonido de mi propia respiración. No fue una celebración, fue una redirección. Cada peso tenía un propósito ahora. Cada taza de té en casa significaba 20 centavos más cerca de los azulejos. Cada cena rechazada era media hora menos que un contratista no necesitaría para cobrar de más. Conservé la servilleta. Trazaba las líneas desvaídas cada vez que la tinta se gastaba. Se convirtió en más que un boceto. Era una brújula. Una noche Emiliano preguntó si iría a su obra escolar. Dudé. ¿Cuándo es el próximo viernes? Asentí. Ahí estaré. No le dije que había planeado colar concreto ese día, que la disponibilidad del contratista era limitada y mi presupuesto aún más. Solo moví todo hacia adelante.
Me desvelé 2 noches extra trabajando en un proyecto de corrección para un coach de nutrición con pésima gramática, pero pagos confiables. Alina me llamó obsesiva cuando me vio recortando cupones del periódico. «No estás en la ruina», dijo riendo. «¿Por qué actúas como si lo estuvieras?» Solo sonreí y doblé el papel. No sabían, no necesitaban saber. En la ferretería estuve casi 1 hora en el pasillo de los azulejos. Pasé las manos por bordes lisos, tonos terrosos, grises fríos. Elegí los que me recordaban a lechos de ríos y sombras matutinas. Un color que no gritara, solo se asentara. En la caja pagué en efectivo. Más tarde esa noche puse un azulejo de muestra en el suelo del patio trasero y retrocedí. No importaba si nadie aplaudía, no importaba si nadie venía a verlo. Era suficiente que yo lo hice. Para cuando los permisos estuvieron listos y el equipo llegó con carretillas y varillas, tenía todo arreglado. Los azulejos, los fondos, el espacio en mi pecho finalmente lo suficientemente abierto para sostenerlo. Rompieron el suelo un martes. Sebastián y Alina nunca preguntaron qué era el ruido. La mañana en que pusieron la manguera, ya estaba sentada en el porche con un vaso de té helado sudando a mi lado. El equipo de construcción se había ido a comer, pero el casco de la alberca estaba listo, curvo y limpio, revestido con azulejos gris pálido y aún polvoriento en los bordes. Pedí que no tuviera adornos, sin trampolín, sin chorros ni fuentes, solo quietud, profundidad, un espacio lo suficientemente amplio para la paz y lo suficientemente estrecho para mantener fuera a los indeseados. La manguera yacía como una serpiente dormida contra el concreto su punta, descansando en la parte menos profunda. Giré la válvula despacio y el agua comenzó a salir. Clara, fría, con propósito. Hizo un sonido suave al tocar la base seca, un susurro como si alguien dijera por fin. Me senté y vi cómo se llenaba centímetro a centímetro. Tomaría horas. No me importaba. Había esperado más por mucho menos. Del otro lado, la luz de la cocina de Sebastián se encendió. No giré la cabeza, pero lo sentí, la tensión familiar en el aire, ese hilo invisible entre las casas tensado. La cortina se movió. Solo un leve tirón. Una mano tal vez. Una figura deteniéndose en la ventana, observando. No me moví, no saludé. En cambio alcancé mi té y di un sorbo lento. Era ácido fuerte con limón y sin azúcar. Mi favorito. El que Alina una vez llamó agresivo. Como si tener una preferencia fuera un defecto. La manguera siseaba suavemente. La alberca seguía llenándose. La imaginé como el tiempo mismo, fresco y subiendo, colándose en todos los lugares donde antes vivía el silencio. No usé gafas de sol. No me escondí. El sol rebotaba en los azulejos nuevos, brillante y deliberado, enviando fragmentos de luz por el porche. Bailaban sobre mis pies, mis brazos, la libreta en mi regazo. Había comenzado una nueva lista esa mañana, no de costos, ni azulejos, ni reparaciones. Solo una lista de cosas que me hacían sentir llena otra vez. Albahaca creciendo junto al porche. El olor de la pintura cuando está casi seca. El crujido de las tablas que ya no cargan vergüenza. La risa de Emiliano a 3 casas de distancia cuando va demasiado rápido en su bici. El agua alcanzó la segunda marca de azulejo por la tarde. Apagué la manguera, revisé los filtros y retrocedí para verla completa por primera vez. No era hermosa en el sentido tradicional, pero era honesta, limpia, sin molestias. Entré y abrí todas las ventanas de la casa. Dejé que el aire fluyera libremente. Preparé la cena descalza, verduras asadas, lentejas, una rebanada de durazno que guardé para el momento justo. Comí en el porche, aún mirando la alberca, aún mirando nada. Justo después del atardecer, la cortina de la cocina de Sebastián se movió de nuevo. Esta vez más lento, más tiempo. La vi. A Alina. Estaba parada con un vaso en la mano, su silueta rígida contra la luz de la cocina. No salió, no dijo mi nombre, pero miró, y no aparté la vista.
La dejé verme ahí completa y terminada. Terminé mi té, recogí mi plato. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé en la cocina escuchando el silencio de mi propia elección. Esa noche dejé la luz del porche encendida. No por seguridad, no por espectáculo, solo para recordarme que este lugar ahora estaba ocupado por alguien que no solo sobrevivía, sino que moldeaba. Por la mañana daría mi primer nado, no por ejercicio, no por espectáculo, sino porque podía. No me fui con cajas, solo con una bolsa de tela y una foto en un marco delgado de madera, la de Sebastián en su primer día de kinder, sosteniendo mi mano y con una camisa 2 tallas más grande. Su sonrisa entonces era puro diente y certeza. Me desperté temprano esa mañana. El sol aún no rompía el borde de las persianas. Doblé mi manta, limpié la mesita donde había estado dejando mi taza de té y cerré la bolsa despacio. No quería que se sintiera apresurado. Quería que se sintiera elegido. Por el pasillo, la casa murmuraba como siempre rejillas de aire, el zumbido del refri, el roce suave de pasos arriba. Nadie lo había notado aún. Caminé a la cocina y dejé la llave en la encimera. Sin nota, sin explicación, solo la llave fría pequeña y final. Me detuve un momento mirando la mesa donde solía cortar manzanas para Emiliano. El alféizar, donde una vez traté de mantener viva una planta de albahaca. La silla que siempre cojeaba un poco, pero nunca arreglaron. Luego me giré, abrí la puerta principal y salí. El aire olía a concreto húmedo y recortes de césped. El rociador de un vecino cobró vida a unas calles. No miré atrás. Bajé los escalones delanteros, crucé el sendero angosto y pasé por la reja lateral que llevaba a mi patio, mi casa. La alberca estaba quieta, la superficie, atrapando la luz temprana como si hubiera estado esperando que alguien notara lo callada que siempre había sido. Abrí la puerta trasera, entré descalza y puse la bolsa junto a la banca que construí bajo los ganchos para abrigos. La foto fue al estante, sin discursos, sin portazos, sin despedidas dolorosas y finales. Solo esto, el sonido de mis pies en mis propios pisos, la tetera silbando levemente de fondo, y el respiro que tomé cuando me di cuenta de que no le debía nada a nadie por la paz que había construido. El agua ya estaba tibia cuando metí los pies. El sol apenas había superado los árboles y una brisa suave llevaba el aroma de lavanda y cloro por el patio. Había sacado mi tumbona, la que encontré en una venta de garage, y repinté con una capa de blanco y tela nueva. Crujió ligeramente cuando me recosté, pero aguantó. Tenía mi té helado, en una mano un libro de pasta blanda en el regazo. No había pasado una página en 15 minutos. No estaba leyendo. Estaba recordando cómo se sentía sentarse sin urgencia, sin necesitar probar que pertenecía a la silla en la que estaba. Las cortinas de la ventana de la cocina de Sebastián se movieron. No necesitaba mirar directamente para saber que era Alina. Su figura era inconfundible, alta, hombros tensos, una postura que solo parecía effortless desde el otro lado de una habitación. Se quedó ahí más tiempo de lo usual. No saludé. No ofrecí una sonrisa para suavizar la escena. En cambio, estiré las piernas en la tumbona, levanté el vaso a mis labios y bebí. La alberca brillaba bajo la luz quieta e invitante. El sonido de los carillones del vecino se mezclaba con el zumbido lejano de una podadora 3 casas más allá. En algún lugar, un perro ladró una vez y se cayó de nuevo. Observé la superficie del agua ondular suavemente solo por la brisa. Un reflejo diferente. Sebastián una vez me dijo que hacía las cosas más difíciles de lo necesario. Recuerdo cómo lo dijo de pasada mientras discutíamos por un pago atrasado que olvidó que yo cubrí. En ese entonces lo tragué. Lo creí. Lo cargué como un hecho. Pero sentada ahí viendo mi propia sombra extenderse por mi patio, no sentía nada de eso. No había nada difícil en esto. Nada complicado en la paz cuando nadie intentaba quitártela. La cortina se movió de nuevo, luego se quedó quieta. Imaginé a Alina girándose. Tal vez para contarle a Sebastián. Tal vez para fingir que no había estado mirando.
Me incliné hacia adelante y metí la mano en la alberca. El agua lamía mi piel fresca y ligera como si no tuviera nada que probar. Esto no era venganza. Esa palabra no pertenecía al mismo espacio que la quietud que había tallado de todo lo que dejaron sin decir. Era presencia, un reclamo, un retorno largo y lento a mí misma en la forma de una tumbona, un parche de sol y un cuerpo que ya no se preparaba para el rechazo. Pensé en tomar una foto, publicarla, enviársela a Lorena o incluso a Emiliano solo para decir aquí. Esta soy yo ahora, pero no lo hice. Algunas victorias no requieren un marco. Algunas ni siquiera necesitan ser vistas. Me quedé afuera hasta que el sol cambió y la sombra finalmente alcanzó mis dedos. Luego me levanté, sequé mis pies y entré a mi casa. Lavé mi vaso. Lo puse en el escurridor. Encendí la radio baja y lenta, tal vez jazz, algo sin palabras, y comencé una olla de lentejas para la cena. Suficiente para una, tal vez dos, por si alguien tocaba. Estaba podando la lavanda cuando escuché el cerrojo de la reja. No me giré de inmediato. Seguí trabajando cortando tallos con mano firme. El aroma flotaba y me envolvía como una canción vieja. Cuando finalmente levanté la vista, Sebastián estaba parado en la cerca, una mano en la tabla superior, la otra hundida en el bolsillo. «¿Qué tal?», dijo. Asentí. «¿Qué tal?». Miró la alberca, luego los carillones cerca del porche. «Se ve bien el lugar». «Gracias». Nos quedamos en un tramo de quietud, de esos que pueden inclinarse hacia el calor o alejarse del todo. Pateó una piedrita junto a su pie. «Siempre supiste cómo sorprender a la gente». Dejé las tijeras. No dije, solo dejé de esperar una invitación. Levantó la vista, encontró mis ojos. Algo parpadeó ahí, reconocimiento tal vez. O arrepentimiento. No insistí en descubrirlo. ¿Hiciste todo esto sola? La mayor parte. Contraté ayuda para lo pesado. Asintió como si no supiera qué más hacer con la verdad. «Deberías venir a cenar alguna vez», dijo finalmente. Sonreí, pero no respondí. «Todavía no». Se quedó un momento más. Luego dio un pequeño saludo y regresó a su casa. Lo vi irse, como sus hombros se encorvaban ligeramente, como si cargara más de lo que admitía. Tomé las tijeras de nuevo y volví a la lavanda. Unas abejas zumbaban cerca sin molestarse por mi presencia. La brisa cambió. En algún lugar de la calle alguien asaba. El olor a carbón cruzó la cerca terroso y dulce. Corté un último tallo y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Luego me giré hacia el porche, donde un sobre nuevo esperaba en la mesa, dirigido con estampilla, listo para enviar. Comencé la carta un domingo por la tarde, después de que el sol bajó lo suficiente para proyectar sombras largas en la mesa del comedor. La casa estaba quieta. La alberca brillaba fuera de la ventana, un espejo suave. No planeé las palabras. Llegaron como si hubieran estado esperando su turno. «Querido Emiliano, si alguna vez te dicen que eres demasiado blando, recuerda lo que construí desde el suelo». Hice una pausa. Miré esa línea. La leí en voz alta una vez. Luego seguí escribiendo. «Probablemente no leerás esto por mucho tiempo si es que lo haces. Está bien. Algunas cosas no son para ahora. Son para después, cuando estés listo para cargarlas. Cuando eras pequeño te subías a mi regazo como si fuera tu silla favorita. No necesitabas permiso. Solo sabías dónde vivía la seguridad. Espero que nunca pierdas ese sentido de dónde está la seguridad. Espero que también aprendas a construirla para ti mismo. A veces el amor no llega como esperamos. A veces es silencioso y doblado, y te lo entregan en un platón de cazuela o un par de calcetines limpios. A veces no se devuelve. Y aún así lo damos, porque eso es lo que somos. Dejé la pluma y miré alrededor de la habitación. La alfombra bajo mis pies era de segunda mano, la lámpara estaba torcida, la pintura del librero descascarada. Pero todo aquí fue elegido con cuidado. No había relleno, no había ruido, solo textura, luz e intención. Tomé la pluma de nuevo. Habrá un momento en que la gente no te vea claramente. Cuando malinterpreten tu silencio,
cuando llamen debilidad a tu bondad, cuando confundan tu paciencia con pasividad, ese no es tu peso para corregir. Tu trabajo no es ser lo suficientemente ruidoso para que otros reconozcan tu valor. Es saberlo tan profundamente que nunca necesites gritar. A mí también me llamaron blanda. Me dijeron que me quedaba demasiado, que daba mucho, que esperaba poco. Y tal vez por un tiempo eso fue cierto. Pero lo que no vieron fue lo que construía bajo todo ese silencio. No escucharon los planos desplegándose dentro de mí. Construí esta casa desde un susurro, desde un espacio que nadie ofreció, desde azulejos pagados con cupones recortados y noches de cazuela que elegí saltarme. Llené el patio trasero de quietud, llené las paredes de paz. Y ahora, cuando abro mi puerta trasera y salgo a la luz, no pregunto si se me permite. Pertenezco porque lo dije y porque lo gané en todas las formas que no eran ostentosas. Me detuve para releer la última línea. Luego añadí una más. No dejes que el mundo te diga quién debes ser. Construye en silencio, Emiliano. Luego abre la puerta y deja que el sol atrape lo que hiciste. La firmé, doblé la hoja una vez y la metí en un sobre. No escribí su nombre en el frente. Caminé a la recámara y abrí la caja de cedro que guardaba bajo mi mesita de noche. Adentro había otras cartas que nunca envié, algunas para Sebastián, algunas para mí, 1 o 2 fotos, o una cinta del primer festival escolar al que asistí, una moneda que encontré hace años que decía fuerza a través de la quietud. Puse la carta de Emiliano encima, cerré la tapa y deslicé la caja de vuelta a su lugar. Luego salí a revisar el nivel del agua en la alberca. El sol había calentado la superficie. Una hoja flotaba cerca del borde inmóvil. La aparté con la mano. Alina apareció sin tocar. Escuché sus tacones antes de verla, golpes secos contra el concreto, resonando como algo que intenta ser oído con demasiada fuerza. Estaba recortando albahaca en el patio lateral cuando ella rodeó la cerca con las gafas de sol en la cabeza como una corona. No sonrió. Ni siquiera lo intentó. Esta alberca, dijo agitando la mano hacia ella como si la hubiera insultado, es puro show. Dejé las tijeras, me limpié las palmas y la enfrenté. Es paz, dije. Solo que no estás acostumbrada a verla tan cerca. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Resopló y cruzó los brazos. No necesitabas hacerla tan obvia. De cara a nuestra cocina. ¿En serio? Miré más allá de ella, hacia la casa que solía limpiar cada sábado por la mañana. Pensé en todas las comidas que cociné, los mandados que hice, el espacio que nunca pedí, pero se esperaba que llenara. Es donde el sol pega mejor, dije simplemente. Alina me miró como si no encontrara la parte de mí que solía encogerse. No eres quien pensé que eras, murmuró. No coincidí, no lo soy. Miró la casa una vez más como esperando que algo cambiara. Luego se giró y se fue sus pasos más duros al salir. La vi irse, no con satisfacción, sino con una especie de dolor asentado. El tipo que sientes cuando algo se rompe y te das cuenta de que nunca estuvo entero para empezar. Esa noche pasé por la casa de Sebastián y noté que la luz del porche parpadeaba. Lo había hecho por semanas intermitente. Nadie la arregló. Seguí caminando. De regreso en casa, encendí las velas en mi patio e hice té. Sin alboroto. Solo luz que no necesitaba un foco para sentirse firme. En la quietud doblé una toalla limpia y la puse en la tumbona para mañana. Luego entré y abrí mi diario, donde la última entrada era solo una frase. Déjalos preguntarse cómo lo hiciste sin pedir permiso. Tomé la pluma. Escribí una línea más debajo. Luego apagué la lámpara y me fui a la cama. El señor Rubio llegó a mi reja, cargando una banca. Estaba gastada de esa manera que solo algo muy amado puede estar. Lijada hasta quedar suave, reteñida en un castaño profundo, los bordes redondeados por el tiempo. Más que por diseño. La puso suavemente en el césped cerca de la alberca, luego retrocedió para recuperar el aliento. Pensé que podrías usarla, dijo señalando el patio. Solía estar bajo mi árbol de magnolia cuando mis rodillas aún me dejaban jardinear. Pasé la mano por el asiento. La madera era fresca y sólida, un poco crujiente, pero aún resistente. Es hermosa, dije.
Se encogió de hombros. No es gran cosa, pero aguanta. Luego me miró no con lástima, no con curiosidad, solo con un saber silencioso. Algunas cosas duran más cuando las ve la persona correcta, dijo. Pensé que ésta ya había esperado lo suficiente. No tuve palabras para eso, solo gratitud que llenó el silencio entre nosotros como aire cálido. Inclinó su sombrero y regresó a su casa con las manos en los bolsillos, dejando la banca como una nota que no necesitaba firmar. La puse junto a la alberca esa tarde, bajo el árbol donde la sombra llegaba primero. Encajó, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Esa noche me senté en ella, con un libro en el regazo y sin intención real de leer. La brisa cruzaba el patio suave como un respiro. La luz se esparcía por el agua en pedazos. La banca no pedía ser notada. No brillaba ni gritaba. Simplemente me sostenía. Y pensé, tal vez así es construir una vida. No grandes gestos, no declaraciones ruidosas, solo un lugar para sentarse que no cede, una quietud que no pide aplausos. Cuando me levanté para entrar, dejé el libro abierto en la banca. Mañana regresaría a él. Empezó como una invitación discreta pegada en el buzón de un vecino y terminó con 7 personas reunidas en mi patio trasero, balanceando platos de papel y riendo por una ensalada de frijoles demasiado salada. Deyanira trajo una jarra de limonada y un recipiente con algo picante que se negó a nombrar. El señor Rubio trajo pastelillos de limón otra vez, como siempre, pero esta vez se quedó. Una pareja joven de 2 casas más allá trajo sillas plegables y a su pequeño, que pasó la mayor parte de la noche señalando la alberca como si fuera una nave espacial. No decoré. Solo puse algunos cojines, una tira de luces en la cerca y una playlist que no exige atención, pero mantiene el ambiente unido. Alguien trajo una guitarra. Otro trajo sandía. No pedí que trajeran nada, solo lo hicieron. Preparé elotes asados y tomates rebanados del jardín. Nada sofisticado, sin centros de mesa, sin discursos. Por mucho tiempo solo estuvimos ahí, pies en el agua, tenedores, raspando platos, historias intercambiadas como canicas. El sol se hundió despacio de esa manera suave que no interrumpe. Me sorprendí sonriendo más de lo que esperaba. Riendo incluso. No del tipo cortés, sino del que sale de un lugar más profundo. En un momento, mientras recogía vasos del porche, levanté la vista y vi a Emiliano en el porche de Sebastián saludando. Estaba parado justo detrás de la baranda, su cuerpo medio girado, como si no estuviera seguro de quedarse o acercarse. No gritó, solo levantó la mano en ese gesto pequeño y simple. Le devolví el saludo solo una vez. Luego me giré y entré por la jarra de té. Nadie notó el intercambio. O tal vez lo hicieron y entendieron que no necesitaba comentario. Más tarde, cuando salieron las estrellas y alguien bajó la música, nos sentamos en la banca que me dio el señor Rubio pasándonos los pastelillos de limón. El pequeño se había dormido en una manta cerca de la albahaca. La pareja susurraba entre ellos en la oscuridad, cabezas juntas. Alguien preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo ahí. Sonreí y dije, lo suficiente para saber que la mejor parte del patio es la banca. Rieron como si fuera un chiste. No los corregí. Cuando el último invitado se fue, me abrazaron como si lo sintieran de verdad. Nadie preguntó por mi pasado. Nadie preguntó por qué vivía sola. Solo dieron las gracias y prometieron traer mejor vino la próxima vez. Me quedé en la puerta después de que se fueron, mirando la alberca quieta, los platos vacíos apilados ordenadamente en la mesa, las luces de la cerca meciéndose suavemente con la brisa. No se trataba de la comida, no se trataba de la compañía, se trataba del espacio que lo había sostenido todo, el espacio que hice. Y a lo lejos, la luz del porche de Sebastián se apagó. Una puerta se cerró con un clic. Salí descalza y caminé hacia el jardín para recoger lo que quedaba. Mañana comenzaría una nueva carta. Me despierto antes del sol ahora. No porque tenga que hacerlo, porque quiero. La casa está silenciosa de una manera que se siente ganada, sin pasos arriba de mí.
sin platos en el fregadero, sin recordatorios de dónde no pertenezco. Me meto a la alberca justo cuando la luz comienza a extenderse por la cerca. El agua es fresca, suave contra mi piel y lo suficientemente quieta para sostener reflejos. Floto de espaldas y dejo que mis pensamientos se deslicen no hacia lo que dijeron, no hacia lo que nunca hicieron, sino hacia lo que me he convertido sin ellos. Después de nadar, me seco con una toalla que no tuve que pedir prestada y me sirvo té de la tetera que compré por capricho. El jardín espera lleno de cosas que crecen porque las toco. Albahaca, lavanda, jitomates pasando de verdes a dorados, cada uno silencioso y terco a su manera. Ya no me explico, no doy razones por el silencio, ni me disculpo por la alegría que se forma en pequeños rituales cortar hierbas justo como quiero leer poesía al mediodía. Elegir el silencio cuando el ruido alguna vez habría llenado la habitación. En algún lugar al otro lado del patio, ellos siguen viviendo. Puertas cerrándose, luces encendiéndose y apagándose. Conversaciones que ya no escucho. Y aún así no me pregunto qué dicen. Antes lo hacía. Antes contenía la respiración esperando reconocimiento. Por validación. Por una línea de arrepentimiento susurrada a través de una grieta en la cerca. Ahora solo cuido lo que es mío. Este lugar, estas paredes, esta paz, no es una rebelión. No es venganza. Es un hogar construido sin su permiso y sostenido sin sus aplausos. No construí una alberca para ser vista, la construí para dejar de desvanecerme. El suelo ya no es mío, no el que dormí para hacerlos sentir cómodos, no el que medía mi valor en silencio y sacrificio. Ahora el único suelo que piso es el que elegí. Azulejo por azulejo, pagado con horas, dolor y honestidad. Salgo aún descalza y camino al borde de la alberca. El agua está calma. La superficie atrapa la luz justo como debe, esparciéndola como algo demasiado hermoso para guardar. Me quedo ahí un rato sin pensar, sin decidir, solo siendo, como nadie tuvo que enseñarme porque ya lo sabía.